A todos los presentes. Me confirma también usted si se me escucha. Si se me escucha perfectamente, podemos iniciar, ¿no? A lo largo del curso tenemos ejercicios, ¿no? De los cuales tenemos el metrado completo de todo un sistema de VS. Tenemos también una edificación así de un nivel y posteriormente una edificación más grande, ¿no? Bueno, ya para iniciar, nosotros también vamos a tener el uso de un poco de Navisworks para una de las sesiones y de Revit, ¿no? No lo vamos a usar, como quien dice, dedicado netamente a esos programas porque vamos a aprender netamente Delphin Express, ¿no? Delphin Express. Entonces voy a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar. Muy bien. Bueno, ya me he presentado aquí, Daniel. Soy ingeniero civil y el día de hoy vamos a iniciar con la clase, con esta clase demostrativa del curso que se llama exactamente Delphin Express BIM 360 ERP, ¿no? Entonces, el ERP es una parte importante, es una parte grande, extensa, que se puede conectar con el BIM, ¿no? Entonces, es por eso que este curso también lleva el nombre 360 debido a que nosotros podemos conectar, como quien dice, colaborativamente el Delphin Express dentro de nuestra empresa o de nuestra entidad o en este caso de nuestra residencia, ¿no? Si usted es residente de obra, por ejemplo, puede conectar con su asistente administrativo, con su asistente técnico, pueden manejar tres equipos colaborativamente, ¿no? Pero ese sistema de manejar colaborativamente lo vamos a ver en las partes finales, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer esa gestión, ¿no? Para trabajar colaborativamente, ¿no? El curso, los objetivos son en sí el dominio completo del entorno y las funciones del software Delphin Express, ¿no? Que en este caso, dentro de sus funciones, tiene muchas funciones que aún no se conocen, ¿no? Como por ejemplo los códigos que se pueden insertar al mismo programa, también funciones BIM, ¿no? Para nosotros poder optimizar el IFC, eso no se conoce tan bien, ¿no? Realizar metrados también vamos a hacerlo, ¿no? Realizar análisis de costos unitarios, que esta parte es muy importante. Vamos a realizar el presupuesto y vamos a hablar, por supuesto, también de fórmula polinómica, ¿no? Que actualmente ya se ha modernizado, ¿no? Realizar la programación de la obra e importar y gestionar la información, en este caso IFC 2x3, ¿no? Y por supuesto también vamos a hablar un poco de IFC 4, ¿no? Ok, la metodología de la enseñanza siempre va a ser la exposición oral. Gracias a la exposición oral, los conceptos más importantes quedan grabados en nuestra mente, ¿no? Se le va a entregar bases de datos. Esas bases de datos son consecutivas. Conforme se avanza el curso, vamos a tener bases de datos más básicas, con menos partidas, un poco más, y posteriormente vamos a crear nuestras propias bases de datos a partir de otras bases de datos, ¿no? Tenemos normativas que nosotros a lo largo del curso vamos a dar, como quien dice, la normativa que se está usando, ¿no? O que se está respaldando el ejercicio. Tenemos el manual, que en este caso lo vamos a entregar capítulo uno, capítulo 2 en cada sesión, ¿no? En cada sesión vamos a entregar el manual y tenemos también nosotros lo que es los modelos BIM, ¿no? Vamos a tener el modelo en IFC. Para esta sesión se va a subir al portal de esta institución en IFC, ¿no? A partir de la sesión 3 o 4 se va a subir ya en RBT y en NWF, ¿no? Se va a subir los ejercicios o en NWC, dependiendo a lo que se va a realizar, ¿no? A lo que se va a realizar en el ejercicio, ¿no? Ahora, aquí tengo algunas fotos de justamente lo que mencionaba del consorcio, ¿no? De los consorcios donde hemos trabajado en obras por contrata. Tenemos también en obras por administración directa tenemos un poco menos y en obras privadas tenemos más, ¿no? Más experiencia. Bueno, cómo se vincula todo esto con con lo que es los programas Navisworks, Revit, Civil 3D, con Project, con Autodesk y con Infraworld, ¿no? Nosotros, el Delphin Express, como pueden ver,
tanto vertical y horizontalmente, se conecta directamente con Revit, se puede conectar a través de IFC, ¿no? A través de IFC. Es recomendable conectarlo a través de IFC debido a que se va a llevar las cuantificaciones, ¿no? Las cuantificaciones que en este caso son elemento por elemento, ¿no? Es mediante IFC, ¿no? Ahora, al software Navisworks nosotros lo vamos a conectar mediante Project, ¿no? Mediante códigos. Existe dos tipos, ¿no? De vinculación con Navisworks según tipo de tareas, ¿no? De tareas de construcción, ¿no? Si es de construcción o si es de mantenimiento, operación y así sucesivamente, ¿no? El software Revit, ¿no? El software Revit tiene que producir el IFC y este IFC nosotros tenemos que gestionarlo en Delphi Express, ¿no? Para poder abrir o cuantificar los elementos que son columnas, losas, aceros. En aceros, el Delphi Express tiene una función muy importante, ¿no? Una función muy importante. Ahora, todos estos conceptos nosotros vamos a reforzarlo justamente con los materiales, ¿no? Que tenemos para la sesión del día de hoy, ¿no? Para la sesión de hoy, ¿no? Entonces, en estos materiales que nosotros tenemos, podemos, como quien dice, podemos nosotros aplicar, ¿no? Nuestros conocimientos. Ahora sí vamos a mostrar parte del material del día de hoy que vamos a desarrollar, ¿no? Conforme nosotros realizamos el ejercicio, vamos a mostrarle el material, ¿no? ¿Alguien está rayando la pantalla? Por favor, fíjese que no esté rayando la pantalla, ¿no? Estoy limpiándolo ya como 5 veces, ¿no? Ok, muy bien, entonces continuamos, ¿ok? Había una pequeña interrupción ahí. Entonces continuamos. Entonces vamos a presentar los materiales para esta sesión, dentro de los cuales, ¿no? Nosotros vamos a darle siempre en cuando, lo único que de repente no va a estar en editable va a ser los PPTs, ¿no? Que son materiales propios. Y todo lo demás, nosotros aquí en el curso tenemos materiales o ejercicios ya hechos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Esta es ya la versión número 5 de este curso que estamos dictando. A lo largo del curso hemos ido mejorando, ¿no? Respecto al contenido del manual, también hemos ido mejorando los ejercicios, hemos ido mejorando también lo que es la parte de código y de base de datos, ¿no? Entonces, este curso va enfocado a alimentar bien nuestra base de datos, que en este caso, una vez originado bien nuestra base de datos, nosotros vamos a poder conectarlo con el software, puede ser Revit, Navisworks, con Project, exportarlo, o también con BIM Vision, o gestionar también con BIM Collab, ¿no? Nosotros podemos hacer esta gestión, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar, ¿no? Nosotros en el curso vamos a desarrollar lo siguiente, ¿no? Vamos a llegar nosotros hasta un nivel 5D, ¿no? Justamente esta parte de Delphi Express, el objetivo es llegar hasta 5D, ¿no? Ahora, en el manual nosotros que hemos preparado para hoy, ¿no? Tenemos en este capítulo, ¿no? Parte de lo que ustedes ya pueden ir leyendo, que es en este caso la instalación. El software Delphi Express está disponible en varios países, que son Colombia, Argentina, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Costa Rica, ¿no? En los cuales ellos conectan con Oracle, que es otra base de datos, ellos conectan, ¿no? Nosotros vamos a manejar dos tipos de base de datos. Tenemos SQLite, que es el más conocido, y tenemos el SQL Server, que es el menos conocido, pero el que te permite hacer otras cosas colaborativas, ¿no? ¿Ok? Ahora, en esta sesión nosotros, esto ya es para que tú lo leas, ¿no? Para que lo leas, esto es la parte de los niveles de BIM. Si no tienes conocimiento, solamente está resumido, ¿no? Y acá ya inicia parte del ejercicio del día de hoy, ¿no? Del día de hoy es un ejercicio básico, no se preocupen. En este ejercicio solo es con la finalidad de mostrarles y afianzarles un poco en el conocimiento de lo que es el entorno, ¿no? Del entorno. Entonces, cuando nosotros dictamos cursos, a veces
muchas veces otros piensan que esta parte ya no lo vamos a repetir y como quien dice, dicen, estamos atrasados, ¿no? No es así porque esta parte es una parte muy básica que siempre realizamos, ¿no? Cuando nosotros usamos el programa, pero en este caso vamos a darle un enfoque que tú puedas entender, ¿no? Y puedas tener herramientas más avanzadas, ¿no? Más avanzadas, ¿ok? Entonces, así como puedes ver, ahí están las indicaciones, o sea, todo el ejercicio que vamos a desarrollar ahorita, ahí también, si no lo has podido realizar, lo vas a tener en PDF, ¿no? Paso a paso, qué es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué botón se está usando? ¿Qué enfoque se le está dando? Y también tiene las definiciones, ¿no? De cada función, ¿no? Que se está usando, para qué sirve o en qué se está usando, ¿no? Ok, excelente. Entonces ahí tenemos la base de datos que nosotros el día de hoy estamos dando para este ejercicio. Es este de aquí en dprj, en SQLite y en .mpp, ¿no? ¿Por qué nosotros enfatizamos en ello? Porque mayormente en los proyectos, por experiencia, encontramos, sean en expedientes técnicos, mayormente lo vamos a encontrar en estos tres tipos, ¿no? Ahora tenemos en punto S2K que actualmente siguen habiendo proyectos que siguen manejando S2K y también podemos traerlo. Ahora, para traer desde Excel, lo vamos a hacer en la sesión 3. Se puede traer de una manera casi automatizada, traer desde Excel, ¿no? Y también traer desde otros programas, pero indirectamente, ¿no? Indirectamente podemos traer también de Power Cost o presupuestos, ¿no? También le hice en el programa presupuestos.4 o presupuestos 4. De ahí también se puede traer, ¿no? Entonces vamos a ver eso de ahí, cómo se hace esa gestión. Y justamente para traerlo de esa, digamos, de otro programa, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Siempre trabajamos con Excel para trabajar la data de mejor manera, ¿no? Para poder traer. Ahora, el software Delphin Express no es el único que hace esta gestión, ¿no? No es el único, ¿no? Tenemos el software Presto, que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno porque tiene una conexión directa, ¿no? Arquímedes también tenemos ahí, que trabaja también similar al aplicativo que tiene Delphin Express para reconocer código. Similar también, ¿no? Es similar. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a desarrollar, no? La planilla de metrados, el presupuesto de la obra, el análisis de precios unitarios, la relación y cotización de insumos. Esta cotización de insumos, al ser el software Delphi Express un entorno ERP, está muy avanzado en estas partes de lo que es costes, ¿no? ¿Por qué? Porque esos insumos nosotros podemos, como quien dice, en su propio entorno, acumular, ¿no? Las facturas o los comprobantes, escanearlo y ponerlo dentro del programa Delphi Express, ¿no? Así podemos nosotros trabajar, ¿no? La fórmula polinómica, que por supuesto se ha actualizado, de repente ya en la versión 2000 o la versión que va a salir de Delphi Express, allí van a actualizar lo que es las regiones, ¿no? Que en este caso antes estaba clasificado solamente en 6, están aumentando, ¿no? De repente tienen conocimiento de ello, entonces te voy como quien dice, exponiendo esa parte, ¿no? Cronogramas, tenemos todos los tipos de cronogramas y estos cronogramas nosotros podemos aplicarle filtros, ¿no? Filtros de información. Entonces, como estamos trabajando a partir de base de datos, cuando nosotros trabajamos en función de base de datos, podemos automatizar muchas cosas, ¿no? Podemos automatizar. Especificaciones técnicas también tenemos ahí lo que se puede realizar. Entonces, aquí sí tenemos que tomar mucha atención, porque también al final, ¿no? Va a haber un examen donde, digamos, tú tienes que saber por lo menos las partes básicas y eso está calificado, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo más básico, ¿no? Lo más básico, que es el DPRJ o DProject, ¿no? Es un archivo que contiene un solo proyecto. El DPRJ solo contiene un solo proyecto y se puede abrir en la misma versión y de preferencia en una versión posterior también, ¿no? Entonces, eso es el DPRJ. El DPRJ no contiene más de dos proyectos, solo contiene un solo proyecto. Y esa es la extensión propia del software Delphin Express, ¿no?
Es como una extensión, por ejemplo, .doc es así, ¿no? No es que, digamos, eso de ahí sea una base de datos en sí, ¿no? Es en sí la extensión del programa. Ahora sí, el siguiente que está marcado acá de color amarillo en SQLite, base de datos, eso es lo más usado hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, todos los que mayormente usan Delphi Express, mayormente usan SQLite, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque es fácil. Copias, lo puedes llevar a otra laptop. En otra laptop lo abres como si fuera un archivo. ¿Cuál es la diferencia con el DPRJ, no? El DPRJ solo contenía un proyecto. En cambio, en el SQLite puede contener 100 proyectos, 50, 3, 4, 2 proyectos. Puedes generar copia del otro proyecto. Entonces, en SQLite puedes mantener varios proyectos en un mismo archivo, ¿no? Ahora, hay un tercer tipo de archivo que es el SQL Server. El SQL Server a nosotros nos permite conectar con otros programas, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el Power BI, pero directamente, ¿no? Con con el Power BI puedes conectar directamente, o sea, puedes agarrar y puedes decir, quiero mandar información hacia Power BI y esto se va a enviar de manera automática. Ahora, ¿qué es la desventaja de usar SQL Server, ¿no? Que no es tan conocido. La desventaja está en que su configuración, si no tienes experiencia en base de datos, se te hace complicada, ¿no? Se te hace complicada debido a que tienes que configurar puertos de salida, tienes que configurar también los permisos, ¿no? Si tú dominas un poco de lo que es esa parte de gestión de base de datos, entonces, sí te conviene usar en SQL Server. Pero si tú quieres usar más cómodamente, o sea, usarlo de manera personal, pues te conviene usar en SQLite. Entonces, ahí tenemos estos tres conceptos que son muy importantes, ¿no? Antes de iniciar con el uso del programa, ¿no? Si no dominas estos conceptos, entonces vas a usar el programa, pero no vas a saber para qué sirve cada tipo de archivo. Ok, muy bien. Entonces, ustedes saben que la directiva y la directriz, ¿no? De la nueva directiva nos pide lo siguiente, ¿no? Nos pide en la elaboración de presupuesto, nos da ciertas ya recomendaciones, ¿no? ¿Qué es lo que debe incluir? Y en mano de obra, incluir beneficios sociales, ¿no? Ahí tenemos ciertos cambios que ha habido, ¿no? Ahora, aquí tenemos nosotros la evolución del programa, ¿no? Las versiones que como quien dice, han estado disponibles a lo largo de estos años, ¿no? Y si nosotros recordamos bien, desde la versión que ha habido, la versión número 10, que es aproximadamente el año 2016 o 17, Delphin Express ha entrado a la parte BIM con la herramienta IFC, ¿no? Es recomendable usar el IFC debido a que actualmente hay incluso una nueva ISO que se refiere a lo que es el OpenBIM, ¿no? Que son programas cuasi gratuitos, ¿no? O sea que no son en sí gratuitos, pero son muy económicos, ¿no? A diferencia de otros softwares que su licencia pues cuesta mucho, ¿no? Cuesta bastante. Entonces el Delphin Express, su licencia se puede decir que dentro de los softwares que hacen esta interoperabilidad, pues es uno de los más baratos, ¿no? Uno de los más económicos. Entonces, desde ese año 2017 o 16 ya ha entrado Delphin Express con lo que es el IFC, ¿no? Ya ha evolucionado a la versión 10.5, la 10.6, la versión 2021 y ahí nos detenemos un rato en la versión 2022, ¿no? La versión 2022 es una versión muy estable y esta se puede usar en programación de obra cuando tú tienes, digamos, 4.000 partidas, ¿no? 2.000 partidas, 3.000 partidas para gestionar. Entonces, esa versión soporta, ¿no? Soporta gran cantidad de lo que es programación de obra. En cambio, en la 2024, cuando tú quieres hacer la gestión de lo que es las precedencias, así, entonces vas a tener que recurrir por un momento a la 2022 y luego ir nuevamente a la 2024, así, ¿no? Primero, un rato vas a la 2022 y regresas a la 2024. Entonces, eso es, ¿no? Por eso aquí nosotros
podemos, como quien dice, marcarlo o hacerle un check a estas dos versiones por el momento, ¿no? Va a aparecer una nueva versión, pero ustedes aquí bien claro tienen, como quien dice, este ojo. Cuando alguien adquiere la licencia del programa, tiene un año de mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Cuando aparezca la nueva versión de Delphi Express, tú te vas a poder actualizar normal, ¿no? Hacia esa versión. No vas a tener que comprarla, pero siempre dentro de un año. Pero si después, pasado ese año, ¿no? Aparece una nueva versión, ahí sí vas a tener que pagar por esa nueva versión, ¿no? En cambio, si en este año aparece una versión nueva, ¿no? Que actualice eh, la empresa Delphi Express, entonces tú vas a poder normal usarla, ¿no? Entonces eso tienes que tener presente debido a que lo más probable es que este año, ¿no? Este año presente, el software Delphi Express se actualice, ¿no? Con las mejoras, por ejemplo, que es con inteligencia artificial. Otra mejora importante que tiene es, pues, respecto a lo que es las metodologías Kanban y las metodologías de lo que es de gerencia, ¿no? No solamente el Kanban, ¿no? También conocemos el Scrum, ¿no? Pero más enfocado a lo que es ya con mejorando el cronograma, ¿no? Entonces, allí de repente si aparece una nueva versión, si tú vas a tenerla en este año, si aparece en este año, pues vas a tener acceso, ¿no? Entonces, esa es una aclaración muy importante, que siempre a veces puede haber duda de respecto a ello, ¿no? Ahora sí, otra parte muy importante para nosotros poder saber, ¿no? Para poder nosotros iniciar con parte ya del entorno, es que nosotros tenemos tres grandes módulos en el software, los cuales son elaboración de presupuesto, el cuaderno de obra y el control y seguimiento. Este control y seguimiento en sí es toda la gestión ERP, ¿no? Toda la gestión ERP. Todo ese ERP nosotros, pues tiene muchas funcionalidades, ¿no? Que también nosotros vamos a verlo a medida que nosotros vamos aplicando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de una automatización para lo que es metrado, ¿no? Esta automatización te permite cuando tú tienes mezclado dentro de una partida, puedes tener dos tipos de acero, hasta tres tipos de acero, ¿no? Puedes tener los estribos, los aceros longitudinales. Entonces, tú necesitas hacer un código dentro del mismo software, ¿no? Dentro del mismo software Delphi Express. Hay que utilizar un cierto código que nos permite automatizar ese metrado, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver nosotros en el módulo del software que se llama IFC, ¿no? Allí podemos ver ese código, ¿no? Para que nosotros podamos usarlo, ¿no? Ahora, este es el resumen de la parte importante, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona actualmente todo lo que es el expediente técnico, ¿no? Todos los, todos los contenidos del expediente técnico lo puedes llevar a Delphi Express. ¿Por qué motivo? Porque también Delphi Express tiene su propio Excel, su propio Word, tiene su propio también generador de diagramas, ¿no? Entonces yo actualmente uso también bastante lo que es todo lo que tiene Delphi Express respecto a sus diagramas, ¿no? Este es, por ejemplo, un diagrama que se ha generado para la explicación del funcionamiento, ¿no? Del IFC con la conexión con la base de datos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los dos tipos principales de base de datos. Tenemos el SQL Server, el SQLite, ahí está, ¿no? Marcado acá en un octógono, ahí está, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en Revit, nosotros vamos a generar planos, ¿no? Vamos a generar planos y, por supuesto, tiene que estar con sus códigos, ¿no? Tienen que tener códigos las partidas, ¿no? Es importante cuando nosotros, por ejemplo, realizamos nuestro modelamiento, tiene que tener parámetros, ¿no? Parámetros. Acá podemos ver a qué partida pertenece, ¿no? ¿A qué partida pertenece? Eso es lo mínimo que se pide, ¿no? En sí debe tener muchos más parámetros que sirven para distintas funciones, lo cual nosotros lo vamos a gestionar, ¿no? Entonces, va a haber momento
para poder responder las preguntas. Veo que aquí hay bastantes preguntas ya, ¿no? Hay preguntas ya respecto al público. No se preocupen, vamos a dar ese momento para poder responder esas preguntas que nos están haciendo, ¿no? Que nos están haciendo. Entonces, respecto a lo que es, por ejemplo, para adquirir la licencia, ¿sí, no? Respecto para adquirir la licencia, bueno, les voy adelantando que hay descuentos, ¿no? A todos los que están siguiendo el curso, hay un descuento, ¿no? Del precio original, ¿no? Del precio original es para los que quieren, ¿no? Es para los que desean. Entonces, este ejercicio que vemos aquí es un ejercicio completo que tiene todo, está codificado, ¿no? Todo tiene su código de partida. Y aquí tenemos el otro ejemplo. Este es un ejemplo también que se va a desarrollar en el curso y vamos a desarrollar también su base de datos, ¿no? Se ha escogido este ejemplo porque es un ejemplo dinámico en el cual, digamos, al ser corto nomás, no vamos a, como quien dice, mm, extendernos mucho, ¿no? Respecto a ello, ¿no? Entonces ahí siempre nosotros, cuando ya actualmente trabajamos con BIM, pues vamos a tener la parte de aceros, ¿no? Esa parte de aceros es muy importante nosotros para poder desarrollarlo, ¿no? Para poder desarrollarlo. Muy bien. Entonces, ya para pasar a la parte práctica, nosotros vamos a ver nosotros esta última parte, que es de Delphin Express. Nosotros aquí vemos un diagrama, ¿no? Un diagrama. Actualmente, como ustedes pueden ver, está así como está representado aquí. Yo al jalar algún parámetro o algo, todo está conectado, ¿no? Todo está conectado. Entonces, es de la misma manera lo que se quiere lograr mayormente a futuro, ¿no? A futuro nosotros queremos hacer que sea paramétrico, que sea generativo y paramétrico. Esos son los términos que vamos a usar aquí a futuro. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Y todo lo que es la información que acá está, esta figura que yo estoy moviendo, pues representa el Delphin Express. Dentro de Delphin Express, pues se puede realizar esto de aquí, ¿no? Puedes tú incluso tener tu memoria descriptiva porque Delphin Express tiene su Delphin Office, ¿no? Delphin Office. Entonces, cuando nosotros ingresamos por primera vez al programa, vamos a tener los módulos grandes. Los tres módulos importantes van a estar en la parte de arriba. Esos tres módulos están interconectados, ¿no? No son independientes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo elaboración de presupuestos. La mayor parte de personas o ingenieros, arquitectos o profesionales conoce bien, por ejemplo, esta herramienta que es elaboración de presupuestos, en el cual nosotros desarrollamos todo lo que aquello ya conocemos, ¿no? Cronogramas, ¿no? Análisis de costos unitarios, hacemos per CPM, ¿no? Hacemos lo que vendría a ser el de equipos y también el de materiales, ¿no? El cronograma de adquisición, ¿no? Entonces allí podemos realizar todo aquello que es clásico, ¿no? Todo aquello que es clásico. Una vez que tú terminas tu expediente, ¿no? Lo apruebas y pasas a la siguiente fase, ¿no? Y en la siguiente fase tienes dos módulos, ¿no? Tienes el módulo ERP. El módulo ERP es este de aquí, ¿no? Es control y seguimiento de costos. El módulo ERP es muy extenso, ¿no? El módulo ERP en otros países, esos softwares que son ERP, al igual que el software Revit que cuesta bastante, también cuesta mucho, ¿no? Tiene mucho costo. Entonces, el único modo de acceder a un software ERP económico sería que tú puedas acceder en línea, ¿no? Hay softwares ERP que son económicos, pero están en línea. Ahora, si tú quieres tener un software para tu propia red local, eso sí es muy costoso, ¿no? Ejemplo, tenemos un SAP, pero este SAP no es para el cálculo, ¿no? Este SAP lo usan lo que es la alta gerencia. La alta gerencia se encarga de generar reportes y todo, y leer dashboard, ¿no? Ellos usan para ese motivo, pero tú quieres usarlo a nivel local, dentro de tu obra, dentro de tu empresa, entonces ahí tienes un software ERP económico. Luego tienes el cuaderno de obra en el cual puedes hacer tu metrado diario, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en obra y necesitas dar
un avance, ¿no? Un porcentaje de avance para calcular si te va, el mes te va a quedar corto o el mes te va a alcanzar, ¿no? Siempre en obra a veces ya a la quincena hacemos una reunión de emergencia para decir, ¿no? Si vamos a alcanzar lo que está propuesto dentro de nuestro cronograma, ¿no? A veces en el primer mes nosotros hacemos pues un avance de 8%, ¿no? Y en el segundo mes vamos incrementando, ¿no? Un 10, un 11 o hasta un 15 algunos, ¿no? Y en el tercer mes o cuarto mes o a la mitad casi de la obra, pues hacemos un 25%, ¿no? Entonces, y generamos una especie de campana, ¿no? Entonces, eso en obra nosotros aplicamos y el software Delphi Express te ayuda pues en dar esos estimados rápidamente, ¿no? Porque llenas rápidamente el metrado diario y si te pide cualquier autoridad dentro de tu obra, pues tú dices, tenemos tanto por ciento de avance y ya casi está ya fijo, ¿no? Ese avance ya incluso lo puedes proyectar, ¿no? Entonces, esas ventajas nosotros vamos a verlo, ¿no? A medida que vamos a ir avanzando. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahí hemos presentado estos tres módulos y como te decía yo, para hacer la documentación, sea técnica, laboratorio, ensayos, PDFs, todo lo puedo gestionar acá en el módulo Delphin Office, ¿no? Delphin Office. Allí nosotros tenemos nuestro propio Word, nuestro propio PowerPoint, tenemos también nuestro propio generador de diagramas, así como lo hacía Visio, ¿no? Ahí lo tenemos. Tenemos también el Delphin Metric, que podemos acceder directamente también por separado, ¿no? En este caso es ya más especializado la parte BIM, ¿no? Entonces separándolo y repasándolo, lo más importante pues serían conocer estos tres módulos, ¿no? Estos tres módulos que están en la parte superior, ¿ok? Entonces ahora sí, iniciamos, ¿no? Iniciamos nuestra clase modelo aquí, ya con la parte práctica, ¿no? Y de paso vamos a ir conociendo parte del entorno, parte del entorno. Entonces, para ello, el primer módulo, eso sí, esto es muy importante. ¿Cuál módulo se usa primero, no? Siempre nosotros vamos a usar en lo que es a nivel de ingeniería o arquitectura, siempre vamos a usar elaboración de presupuestos. Es el módulo que siempre vamos a usar. Pero si tú vas a usarlo a un nivel ERP, ¿no? Como empresa, el módulo que siempre vas a usar primero va a ser el de control y seguimiento. ¿Por qué? Porque en ahí tienes que alimentar tu base de datos de tu empresa. En la base de datos de tu empresa, pues tienes un CRM, ¿no? El CRM significa la gestión de lo que es los clientes, ¿no? Tienes tu gestión de proveedores, también tienes allí por ejemplo, tus trabajadores, ¿no? Registras tus trabajadores. Tú mismo también tienes que registrarte dentro del sistema, ¿no? Seas tú como residente o como gerente, te registras, o sea, o si tienes personal de recursos humanos, pues lo registras allí, ¿no? Entonces, ahí tienes dos caminos, ¿no? Un camino es a nivel técnico, cuando tú quieres usarlo para una ejecución o quieres usarlo, digamos, para lo que es la elaboración del expediente técnico, siempre vas a iniciar con elaboración de presupuestos, ¿ok? Siempre vas a iniciar con ese módulo. Entonces, aclarándote ese punto, ¿no? Aclarándote ese punto, vamos a ingresar a el módulo para nosotros poder explicarte nuestro enfoque y para que tú puedas usarlo de la mejor manera el software, ¿no? Ahora, a lo largo del ejercicio profesional, ¿no? De lo que es el software Delphin Express, nosotros vamos a generar bases de datos. Estas bases de datos son pues como quien dice, lo más valioso que nosotros generamos, ¿no? A lo largo de nuestro ejercicio profesional, porque allí nosotros vamos a tener bases de datos de coliseos, puentes, pontones, obras de saneamiento, colegios, ¿no? Entonces, conforme a lo que nosotros en nuestra experiencia vamos adquiriendo, pues vamos incrementando ahí, ¿no? Nuestra base de datos, ¿no? Y esa base de datos, por supuesto, también podemos compartirlo, ¿no? Por ejemplo, a nuevos integrantes de la empresa o de la residencia o del lugar donde tú estás ahí laborando, ¿no? Ahora, aquí nosotros, antes de ingresar, tenemos que dominar esta parte, que es la parte de cambiar base de datos. Ahora, en esta parte hay incluso base de datos
que nosotros todavía no hemos explorado, ¿no? Por ejemplo, podemos conectar nosotros con Oracle, ¿no? Con Oracle puedes conectar con Primavera, ¿no? Eso significa que puedes conectar con Primavera. Si ustedes de repente han usado Primavera o han usado eh, otros softwares, entonces ahí puedes conectar, ¿no? Puedes conectar también con S10, ¿no? Con S10, porque también acá tiene la conexión a SQL Server 2000. Ahí especifica 2000, ¿no? ¿Por qué especifica ahí 2000? ¿Por qué no solamente es SQL Server, ¿no? Es porque en esa versión antigua, lo que es las bases de datos no son compatibles entre sí, ¿no? Si un año, por ejemplo, tú quieres usar esa base de datos del S10, no es compatible actualmente con tu SQL Server actual, ¿no? No es compatible, ¿no? Ahora tenemos también el SQLite, que es el más usado, ¿no? Este SQLite es el más usado porque con este puedes trabajar cómodamente, sin configurar los puertos, los permisos y toda una gestión que tienes que hacer para trabajar colaborativamente, ¿no? Para trabajar colaborativamente. Entonces, es recomendable para el trabajo en gabinete, el trabajo clásico, ¿no? No para el trabajo, por ejemplo, colaborativo todavía, ¿no? Si tú quieres trabajar colaborativamente, pues aplicas SQL Server. Y aquí cuando tú activas SQL Server, aquí ya estoy explicando el entorno, ¿no? Ya estoy explicando el entorno. Alguien está rayando la pantalla. Ya, ahora sí. Disculpen la interrupción, entonces ha habido alguien que está rayando la pantalla, ¿ok? Como puedes ver, aquí nosotros cuando tenemos en SQL Server, pues tenemos el nombre o el IP del servidor. Entonces, existe una máquina que es el servidor central, ¿no? Ese servidor central es el que va a recibir la información de todos, ¿no? De todo el equipo que está trabajando allí, ¿no? Mayormente esto se va a realizar cuando ya tú haces el control financiero, ¿no? Como te decía, si tú eres residente, puedes conectar con tu asistente administrativo o con tu asistente técnico, ¿no? De ese modo lo podrías enfocar, pero si estás trabajando en gabinete, pues sería para que trabajes con tu equipo dentro de tu empresa para hacer el control de tu constructora netamente, ¿no? Acá tienes el usuario y la contraseña. Este usuario y contraseña es distinto al que usualmente nosotros usamos, ¿no? Siempre usamos el administrador, ¿no? Como usuario en el caso de los que ya usamos Delphi Express, ¿no? Siempre usamos usuario administrador, ¿no? Como puedes ver, acá es un poco distinto, ¿no? Acá está por defecto el usuario SA, ¿no? Como puedes ver, el usuario dice acá SA, dice SA. Luego tenemos la selección de la base de datos, ¿no? Eso es cuando ya tú te conectas colaborativamente, por aquí va a aparecer tu base de datos, ¿no? Entonces, eso es el SQL Server. Similar es el SQLite, solamente que esto es para tu trabajo personal, ¿no? Y puedes compartir con otros asincrónicamente, ¿no? Entonces, aquí cuando nosotros vamos a usar para este primer ejercicio el SQLite, tenemos aquí para seleccionar la ubicación, ¿no? La ubicación donde, donde está guardado nuestro archivo, ¿no? Ahí existe tres puntos que nosotros nos va a permitir seleccionar directamente el archivo SQLite, ¿no? Entonces, como puedes apreciar, es muy cómodo usar el SQLite, ¿no? Porque directamente aquí con esta función de los tres puntos puedes ya abrirlo, ¿no? Puedes abrirlo directamente. Entonces, eso es la ventaja de usar SQLite, ¿no? Abres allí y ahí puedes abrir tus bases de datos, ¿no? Como puedes ver, las bases de datos siempre tienen ese logo, ¿no? El logo de las bases de datos representan así como teras, ¿no? Como si fueran discos, ¿no? Estos discos, nosotros para el día de hoy, ¿no? Para el día de hoy, si tú, digamos, esta sesión va a quedar grabada. En los materiales del curso, en la sesión uno está, ¿no? En la sesión uno, ese es nuestro primer, como quien dice, ejercicio, mini ejercicio, donde nuestro objetivo principal es buscar, ¿no? Buscar o en este caso encontrar nuestra primera base de datos para poder aperturarlo en el programa, ¿no? Que está, por supuesto, dentro de los materiales del curso, ¿no? Del curso de Delphi Express, ¿no? Dentro del curso, en la sesión uno tenemos base de datos
y ahí tenemos nuestro primer archivo SQLite, ¿no? Que en este caso en sí es una base de datos. Muy bien, una vez cargada la base de datos, tú puedes aquí poner probar conexión, ¿no? Ahí está. Entonces, en una base de datos siempre es necesario que tú pruebes la conexión, ¿no? En este caso, localmente sí hay una buena conexión, ¿no? Dentro de tu misma laptop, ¿no? Hacia el archivo SQLite o hacia la base de datos, ¿no? Entonces, una vez que tú pruebas la conexión, ingresas y ahora sí, nosotros con las credenciales, esas credenciales, si en caso eres nuevo usando el programa, pues todo lo que te estoy explicando lo vas a tener también dentro de lo que es el manual, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí nosotros todo lo que estamos realizando, pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo se ingresa? Acá está, ¿no? Aquí tienes las credenciales. Estas credenciales vienen por defecto cuando tú ingresas por primera vez al programa, ¿no? Entonces, de eso no te preocupes. Como te decía, esta parte lo vamos a repetir en la sesión número uno, o sea, la sesión para todos los que están inscritos. Ahí vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, este administrador es una credencial y la contraseña va a ser esa de ahí, ¿no? Esa contraseña. Entonces, ingresamos ahí, ¿no? Ingresamos a nuestra base de datos, ¿no? A nuestra primera base de datos. Nuestra base de datos puede ser grande, pequeña, ¿no? Dependiendo, eh, por ejemplo, en este caso, esta es una base de datos grande. Ahí tenemos. Tenemos una base de datos también un poco más pequeña. Tenemos diferentes, bases de datos, ¿no? Pueden ser de diferentes magnitudes, ¿no? Muy bien. Entonces, en nuestra base de datos, cuando nosotros ingresamos a nuestra base de datos, lo primero que vamos a ver, pues va a ser la parte donde se trabaja la hoja de presupuesto, ¿no? La hoja del presupuesto. Ahí tenemos los proyectos, ¿no? Acá tenemos el primer proyecto, lo abrimos, ¿ok? Lo abrimos, este proyecto, y ahí vamos a proceder a explicar una parte muy importante, ¿no? Que debe de, como quien dice, dominarse, ¿no? Hay muchas personas que lo usan y a veces encuentran fallas, ¿no? Pero no es que haya fallas, ¿no? Sino el detalle está que la base de datos no almacenó bien la información, ¿no? La base de datos no almacenó bien la información, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas al Delphi Express de cualquier base de datos, siempre te vas a fijar que cuando tú le haces clic a este botón o hay un icono al medio, siempre vas a hacer eso para cualquier expediente, ¿no? Vas a ver que hay la opción de grabar en la base de datos, ¿no? Entonces, ¿es necesario siempre guardar en la base de datos? Sí, ¿no? Cuando ya tu análisis de costo unitario es el definitivo, pues lo guardas en la base de datos, ¿ok? Entonces, eso es. Entonces, vamos a explicar un poco del entorno, ¿no? Cuando ingresas por primera vez a Delphi Express, pues te vas a encontrar directamente en este lado vas a tener la zona donde se realiza lo que es los títulos, subtítulos y también se realiza lo que es el análisis de costo unitario. Cuando tú seleccionas a este lado vas a tener el análisis de costos unitarios, ¿no? También tienes en este lado lo que estoy mostrando, las tres gráficas de barra que están en esta parte inferior pues se llaman los tableros inteligentes o también lo conocen como Business Intelligence, ¿no? Estos tableros inteligentes pues sirven para hacer reportes, ¿no? Donde nosotros podemos cambiar, ¿no? El tipo de gráfica y para nosotros poder tener una mejor visualización pues lo vamos a llevar a Power BI, ¿no? En Power BI podemos trabajar gran cantidad de datos. Entonces, ahí tenemos nuestro mini Power BI, ¿no? En esta zona de acá tenemos nuestro pequeño gestor de datos, ¿no? En el cual podemos graficar el analítico, ¿no? Del presupuesto y poder verlo a grandes rasgos ahí, ¿no? En esa parte de ahí. Ahora, otra parte importante, pues, es acá el CPM, ¿no? En este ejemplo, en nuestra base de datos, tiene ya una programación de ejemplo, ¿no? Y ahí podemos ver nosotros las relaciones que existen, ¿no? Al igual que en el project, acá tenemos que nosotros colocar el vínculo, ¿no?
está vinculado a otra partida, ¿no? Están vinculados a las partidas. Y en el tipo de vinculación tenemos pues cuatro, ¿no? Cuatro. Y existen más tipos de vinculaciones, ¿no? Existen más tipos de vinculaciones, además de esas cuatro bien conocidas, ¿no? Y esos tipos de vinculaciones que se aplican en la gerencia o en la gestión de proyectos, pues lo vamos a tener en el otro lado, ¿no? En este lado, en el lado que está acá restricciones, que está representado como un símbolo de pare, allí nosotros tenemos, ¿no? Comenzar antes posible, terminar lo más antes posible, no comenzar antes de él. Entonces, estas son flexibles, ¿no? Estas de acá son flexibles. En cambio, estas de acá son rígidas, ¿no? Estas vinculaciones son rígidas, ¿no? Estas vinculaciones rígidas, pues, a nosotros nos ayudan a generar ruta crítica, ¿no? Ahí, como puedes ver, se activa, ¿no? Y tenemos dos tipos de ruta crítica, ¿no? La múltiple y la simple, ¿no? Que es muy útil, ¿no? En este caso, cuando tú tienes una edificación, tienes varios niveles, ¿no? Y si es de 4 pisos, de hecho vas a tener una múltiple, ¿no? Donde vas a poder ver de cada piso su ruta crítica, ¿no? O en este caso, si tú lo ves a nivel de expediente técnico, dependiendo a la cantidad de componentes que tú tienes dentro de tu proyecto, ¿no? Si tienes, por ejemplo, 3 componentes, si es un coliseo, de hecho vas a tener la infraestructura que va a ser un componente, lo que es lo exterior puede ser otro componente, y la parte de afuera, digamos la fachada, el muro perimétrico puede ser otro componente, entonces dependiendo a cómo ha sido conformado, ¿no? O cómo tú lo estás conformando, eh, como quien dice esa parte, ¿no? Que nace desde el perfil de proyecto o ficha técnica, ¿no? Entonces allí tú puedes hacer eso de ahí, ¿no? Puedes ver diferentes o múltiples rutas críticas, ¿no? Ahora, todo está vinculado dentro del mismo programa, ¿no? Si yo quiero visualizar algo, por ejemplo, si acá tú ves que algo está inactivo, si hay una función que está inactiva, es porque te falta hacer un proceso o es que bien tiene otro uso, ¿no? Ese botón que está inactivo tiene otro uso y está vinculado a otra función, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones cómo se activa, ¿no? Esas funciones, cómo nosotros logramos activar esas funciones. Muy bien. Ahora, el otro importante que nosotros vamos a utilizar, pues, es la parte IFC, ¿no? En la parte IFC, allí es donde nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, metrados, ¿no? Vamos a aplicar metrados. Aquí, cuando nosotros seleccionamos en esta parte, aquí es donde nosotros podemos aplicar, por ejemplo, ese código, ¿no? Ese código que yo les mostraba, aquí está aquí también, en el PPT ustedes lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, como una cierta prueba allí del PPT o del PDF, tú puedes copiar el código. Ahí tienes, ¿no? Entonces, el código lo reconoce automáticamente, ¿no? Que son condicionales, ¿no? Son condicionales. Es como usar el Excel, pero en este caso tiene muchas más funciones, ¿no? Y si digamos tienes dudas, aquí dentro tiene un catálogo, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Por ejemplo, acá tenemos la función de fecha y hora, tenemos las funciones lógicas, los operadores matemáticos, la cadena. Entonces, estos operadores matemáticos, por ejemplo, a veces tú lo vas a usar en ciertos metrados, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieres metrar y quieres aplicar una fórmula, ¿no? Tienes constantes, columnas, entonces ahí tienes bastante para explorar, ¿no? Aquí tienes una opción muy importante acá que te permite, como quien dice, aplicar el código solo a una columna o aplicar el código a todas las demás columnas, ¿no? Mejor dicho, a todas las demás filas, ¿no? Entonces, ese código automatiza lo que es el metrado, ¿no? Va a multiplicar diferentes pesos para diferentes diámetros, ¿no? Para eso es su utilización. Y justamente acá tiene el nombre de ese parámetro nuevo que estamos creando, que es el peso, ¿no? Dentro de Delphi Express, hasta esta versión, podíamos crear nuestros dos parámetros propios, podemos crear, ¿no? Dos parámetros nuevos propios, ¿no? Todos los demás puedes usar las que ya existen, ¿no? Los parámetros que ya existen. Entonces, cuando tú le haces aceptar aquí te va a arrojar un valor. Entonces, esto es el metrado, ¿no? Ese es el metrado que tú puedes ver ahí. Entonces, el metrado internamente, como puedes ver, corre con todos los decimales. Ya al momento, cuando ya lo haces el reporte, te muestra menos decimales, ¿no? Y eso también puedes configurarlo, ¿no?
puedes configurar cuántos decimales tú quieres ver, ¿no? Entonces, allí tú puedes hacer esa gestión, ¿no? Ahora, nosotros, para hacer una mejor gestión de esta parte del IFC, tenemos que aprender a traerlo bien desde el software Revit, ¿no? Desde el software Revit. Entonces, este mismo ejemplo nosotros lo vamos a tener en diferentes ejercicios, ¿no? En esos ejercicios que nosotros vamos a tener, vamos a primero, antes de enviarlo a Delphi Express, cómo configurarlo de manera correcta, ¿no? Para poder exportarlo, importarlo o también, como quien dice, generar un buen IFC, ¿no? Para que pueda ser cuantificable, ¿no? Que pueda ser cuantificable. Entonces, allí vamos a realizarlo de esa manera. Ahora, también esto de acá nosotros podemos comprobarlo mediante las tablas de planificación, ¿no? Las tablas de planificación. Aquí están generadas mis tablas de planificación ya conforme a cada partida, ¿no? Conforme a cada partida. Este, por ejemplo, es esa partida de acá. Tenemos diferentes partidas, ¿no? Y cada uno está con su código. Por ejemplo, acá tenemos el de viga. Cuando nosotros seleccionamos, pues todo se pinta de color celeste, ¿no? Como puedes ver aquí, se pinta de color azul, ¿no? Y eso indica que eso es lo que se está metrando, ¿no? Eso es lo que se está metrando. Es igual, ¿no? Esto ya, así con todas sus mediciones, nosotros lo podemos tener en el software Delphin Express, ¿no? En el software de Delphin Express, de igual manera lo podemos ver, ¿no? Y justamente está aquí, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el software Delphin Express, de igual manera acá ya lo tenemos ordenado, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono, aquí se va haciendo de color morado o que diga de color más celeste, se va haciendo qué es lo que se está metrando, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí dentro de esto de acá, dentro de cada ventana de Delphi Express, siempre podemos activar lo que es el filtro, ¿no? Siempre podemos activar el filtro. Ese filtro nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, ahorita yo hago clic aquí y pues no se visualiza exactamente, ¿no? Acá, por ejemplo, está la viga, ¿no? Pero lo encontré después de tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para encontrarlo más rápido, ¿no? Tienes uno, la opción de la búsqueda. En toda base de datos siempre vas a tener consulta, búsqueda, solicitud de datos o en este caso modificación de datos. Entonces, esas operaciones Delfin Express va enfocado a esa parte, ¿no? Por ejemplo, yo quiero encontrar toma corrientes, ¿no? Lo puedo encontrar exactamente por el término, ¿no? Toma. Ahí está. Y ahí ya tengo el metrado de toma corrientes, ¿no? Si yo escribo la palabra, por ejemplo, toma corriente, en acá ya tengo el metrado porque lo que es toma corrientes se hace a través de recuentos, ¿no? O se cuenta, ¿no? Entonces tenemos 15 tomacorrientes, ¿no? En este proyectito tenemos 15 tomacorrientes, ahí lo tenemos. Pero esto solo es una opción de búsqueda. Ahora tengo una opción acá de filtrado, ¿no? Tengo que activarlo, ¿no? Cuando nosotros ponemos acá mostrar la barra de filtrado, en esa barra de filtrado nosotros podemos organizar la información, ¿no? Y allí yo lo voy a organizar de manera ascendente. Y ahí es sí va a estar conforme al orden de las partidas, ¿no? Ahí sí, cuando yo selecciono, por ejemplo, esto es servicios higiénicos. La siguiente es el almacén de la obra, ¿no? Ahí está, el almacén. Siguiente, ahí tengo, ¿no? Este es el trazo, ¿no? El trazo y replanteo está representado por un rectángulo, ¿no? Que está dentro del proyecto, ahí está marcado de color amarillo. El siguiente, por ejemplo, esto de acá es todo lo que es cimentación se ha metrado en uno solo, ¿no? Toda la cimentación se ha metrado en uno solo y aquí ya tenemos la cantidad de volumen, ¿no? En sí, lo que ustedes pueden ver, estas cuantificaciones, el Delphin Express ya lo reconoce de manera automatizada. ¿Por qué? Porque el creador del programa dijo, ¿no? Si algunas cosas ya se puede medir en volumen, no es necesario que el usuario me esté diciendo, por ejemplo, que eso es volumen, ¿no? Que ya lo reconozca automáticamente. Entonces, de algunas partidas ya lo va a reconocer los parámetros. Si la partida es amorfa, ¿no? Si la partida, digamos, no es un rectángulo, entonces no lo va a reconocer tan automáticamente, ¿no? En este caso, sí, de las principales sí lo va a reconocer así como estoy mostrando, ¿no? Así es cuando tú abres por primera vez tu IFC en el Delphin Express, sí llega a reconocer ciertas mediciones ya de manera automática, ¿no? Ahí como puedes ver. Aquí, por ejemplo, está todo lo que es solados, ¿no? Todo lo que es solados, ahí está, ¿no? Y acá también está su metrado, ¿no? Su metrado o su parámetro.
el cual tú quieres, en base al cual tú quieres metrar, ¿no? Para cuando ya tú ya quieres eso metrarlo en sí, lo único que tienes que hacer es ponerle un check, ¿no? ¿Cuál es lo que tú quieres metrar? Entonces, como ya de manera automática lo reconoce, le haces check, ¿no? Cuando tú le haces check, le estás indicando que eso es lo que se va a metrar, ¿no? Eso es lo que se va a metrar. Entonces, ¿qué ocurre si hay más de dos partidas que comparten el mismo metrado? Si dos partidas comparten el mismo metrado, acá tienes la opción de más. Un mismo elemento puede estar vinculado a dos, tres, cuatro partidas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de partidas que tú quieres vincularlo, ¿no? Si tú tienes una buena base de datos, como es en este caso, por ejemplo, de solados, yo ya quiero vincularlo hacia la partida, yo escribo allí la palabra solado, ¿no? Como puedes ver, solado. Tienes diferentes opciones de búsqueda, ¿no? Diferentes opciones de búsqueda. Acá en las opciones de búsqueda puedes buscarlo por el nombre, puedes buscarlo por el código, puedes buscarlo por el índice unificado, puedes buscarlo por la unidad, puedes buscarlo por el precio, ¿no? A veces es importante buscarlo por el precio, a veces por la unidad. O a veces, digamos, tú has puesto tu propio código para que puedas buscarlo, ¿no? A veces tú creas tu propio código, entonces eso es recomendable que tú ya lo veas ahí, ¿no? Que tú lo veas. Entonces, como puedes ver, esto es parte, ¿no? Esto es una parte de lo que se puede hacer, ¿no? Es una parte. Entonces, si tú, digamos, perfeccionas más en este aspecto, vas a ver que se te va a parecer muy accesible. Entonces, trabajar con el IFC, que actualmente, pues, el IFC es muy valorado debido a que es Open Beam, ¿no? Es Open Beam. O sea, quiere decir que es casi gratuito, ¿no? Entonces, los aplicativos que nosotros vamos a utilizar para la gestión, pues va a ser los gratuitos, ¿no? Vamos a usar dos aplicativos gratuitos para que nos ayuden con la gestión del IFC. También vamos a usar un poco de Revit y un poco de Navisworks ya en las sesiones finales, ¿no? Para poder hacer esa gestión, ¿no? Entonces, al igual que nosotros en el Delphin Express hemos visto que ya está agrupado, entonces, igual también acá generamos nosotros grupos, ¿no? Aquí generamos nosotros grupos, ¿no? Aquí podemos ver nuestros grupos acá en el software que se llama Navisgo, ¿no? Esos grupos siempre lo vas a encontrar en personalizar, ¿no? Cuando tú personalizas, ahí vas a encontrar según partidas, acá está, ¿no? Ahí está, según partidas, ahí tenemos, ¿no? Según las partidas está ya organizado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acero, y hasta allí, acero, almacén. Si yo selecciono, ahí está, ¿no? Es idéntico, ¿no? Como puedes ver, tiene la misma funcionalidad que tenía en el Delphin Express, ¿no? Se selecciona o se pinta de lo que es de colores, ¿no? Se pinta de colores, ahí tienes, ¿no? Cuando yo selecciono, por ejemplo, esta partida, todo y todo eso de ahí se va a pintar, ¿no? Se va a pintar de ese colorcito, ¿no? Entonces ahí esa herramienta a todos los que están acá presentes, a los ingenieros y todos aquellos profesionales, pues estas herramientas evolucionan, ¿no? Como tú puedes ver, incluso este software va a gestionar lo que es ya la parte con inteligencia artificial, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco. Entonces, allí tú puedes ver que esa partida, ahí tienes los elementos 3D, están vinculados hacia la partida, ¿no? Ahora, para el momento de la simulación, ya tienes que traer primero hacia Project y después hacia Navisworks, ¿no? Esa sería la gestión, la cual nosotros vamos a realizar respecto a ello. También tenemos este ejercicio. Este ejercicio, por ejemplo, lo vamos a aplicar en la sesión 3 para poder realizarlo, ¿no? De la misma manera, ¿no? Vincularlo a su análisis de costo unitario, crear también, ¿no? Desde cero, ¿no? Cómo crear desde cero todo su presupuesto, sus partidas y así crearlo. Por lo menos siquiera dos especialidades y después ya las demás especialidades ya completarlo, ¿no? Ustedes a modo de práctica, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Allí tenemos. Ahora también, respecto a todos los que están viendo la sesión, vamos a preguntar a Daniel. Daniel, de repente hay una parte intermedia de break. Sí, así es, ingeniero, efectivamente. A ver, vamos a hacer un pequeño receso. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí de las preguntas que he podido estar leyendo por ahí, de repente unas de ellas me llamaban la atención. Por ejemplo, preguntaban respecto a la licencia. Entonces, respecto a los temas de licencia, sí, le va a dar soporte también Daniel.
Daniel les va a explicar también acerca de las licencias, tiene conocimiento ya sobre ello, ¿no? Entonces, como yo decía también, dentro de un año puedes actualizar, ¿no? Puedes actualizar el programa, ¿no? La actualización no es automática, sino que tienes que solicitar, ¿no? Al número de Delphin Express soporte y allí te mandan, si en caso aparece una actualización, te mandan al instalador, pero eso sí, no necesitas comprar una licencia, ¿no? Si en caso dentro de ese año apareció la actualización, ¿no? Bueno, con esa aclaración respecto a esa pregunta que me llamó la atención, entonces continuamos, ¿no? Muy bien, entonces, respecto a los materiales del día de hoy, tienen que estar en el portal, ¿no? En el portal de CIACEF tienen que estar los materiales, me confirma Daniel, ¿no? ¿Están los materiales ya o todavía no están? Sí está ingeniero, pero lo voy a compartir al grupo de WhatsApp para aquellos alumnos que recién se han inscrito. Lo voy a compartir al grupo de WhatsApp para que lo puedan descargar. Ah, ya, entonces yo voy a proceder ahorita a seguir desarrollando los materiales. Entonces, dentro de los materiales están los dos ejemplos ya, ¿no? Estos ejemplos que tú ves aquí, este, por ejemplo, que es un VS, que es una unidad básica de saneamiento, ya está en los materiales, ¿no? Por esta ocasión está en IFC, pero recuerden ustedes que a partir de la tercera o cuarta le vamos a pasar en editable, ¿no? Para poder hacer ciertos, trabajos ahí, ¿no? Más que todo tiene que ver con mandar la información, ¿no? Por ejemplo, podemos aumentar acá algo, ¿no? Un elemento, podemos modificar así y ver cómo mandarlo, ¿no? Nuevamente sin que, digamos, se pierda parte del avance que hemos hecho, ¿no? También, de la misma manera, este de acá también lo tienes en IFC. ¿Por qué motivo? Para que ya puedas ir abriéndolo, ¿no? Entonces, en los materiales del curso de Delphin Express, ¿no? Que tenemos actualmente ahorita, puedes verlo ahí, ¿no? Puedes verlo ahí en los materiales del curso. Dice materiales del curso sesión uno. Dentro de una carpeta se encuentra, este es el nombre, ¿no? Materiales de la sesión uno. Allí vas a encontrar la base de datos. En la base de datos puedes aplicar el ejercicio de abrir la base de datos. Ese es tu primer objetivo, ¿no? Tu primer deber es poder abrir la base de datos. Tienes el Delphin Office. En ese Delphin Office vas a encontrar un ejemplo, ¿no? Que tú puedes abrirlo con el Delphin Office allí. Ahorita lo vamos a abrir, lo vamos a abrir con cada uno de ustedes. Todos los materiales lo vamos a aplicar, ¿no? Vamos a aplicarlo. Entonces, en cada sesión vamos evolucionando. Los materiales van pesando un poco más, ¿no? Hasta cierto punto donde vamos a tener el Navisboard, donde va a estar muy pesado. Pero aquellos, por ejemplo, que dicen, ¿no? Que si vamos a avanzar muy avanzado, no. Al inicio, hasta la quinta sesión, vamos a estar todavía a un nivel básico, ¿no? Hasta la quinta sesión vamos a aprender bien el uso del programa, ¿no? A partir de la sexta, séptima sesión, sí se va a hacer un poco temas avanzados. Entonces ahí nosotros tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que ver esa parte. Ok, entonces, a ver, ahí tenemos, ¿no? Los que ya tienen acceso a los materiales, revisen, ¿no? El ejercicio de hoy día que vamos a desarrollar, que es simplemente la navegación por el entorno, lo vamos a desarrollar en base también a lo que dice el pequeño manual, ¿no? Porque hay quienes, por ejemplo, siempre se retroalimentan a través del manual, ¿no? A veces un paso se pierde así, entonces ahí te explica, ¿no? Te dice por qué estamos abriendo o por qué, digamos, se va a abrir de esa manera. Entonces ahí te va a explicar, ¿no? Entonces abran ustedes ahí en el manual, ahí está el ejercicio, ¿no? Para que puedan ir viéndolo, ¿no? Ahorita vamos a proceder a abrirlo. A ver, voy a abrir mi programa. Listo, muy bien. Entonces a todos los que están allí presentes en la sesión, ahí tienes la definición de cada módulo, para qué sirve. El Delphin Metrics sí o sí lo vamos a usar, pero lo vamos a usar más que todo de los módulos que están de la parte de arriba, ¿no? Dentro de elaboración de presupuestos está el Delphi Metric, ¿no? El Delphi Metric, este es como un acceso directo, ¿no? Este en sí no es un módulo, ¿no? Lo que son módulos son tres, ¿no? Tres módulos existe, ¿ok? Solo existe tres módulos. El Delphi Metric no es un módulo, ¿ok? No es un módulo. Entonces, esto es para hacer el primer ejercicio, ¿no? Ahí tienes los pasos para desarrollar el primer ejercicio. Y el primer ejercicio consiste en, pues, aperturar la base de datos, ¿no? Que en este caso está como punto .sqlite, ¿no? También vamos a aperturar el dprj, que es el otro tipo de archivo.
Estos dos tipos de archivo, estamos iniciando con esos dos tipos de archivo. ¿Por qué? Porque estos son los más usados y eso es lo que localmente nosotros vamos a usar, ¿no? Siempre vamos a usar estos archivos, así sea expedientes técnicos, siempre nos vamos a topar con estos archivos, ¿no? Otros tipos de archivos sí vamos a usar a lo largo del curso, pero como te digo, en la vida práctica no te vas a encontrar mucho con esos archivos, ¿no? A veces puede haber el caso que de un expediente técnico no tengas ni una información y de repente solo tienes en Project, ¿no? Entonces ese también es muy utilizado, ¿no? Cuando solamente tienes en Project, ¿no? Entonces hay ciertas condiciones que tú tienes que verificar, ¿no? Tienes que filtrar tus archivos para que no bote error, tienes que revisar tu archivo, ¿no? Eso en el manual lo vas a encontrar en la parte más adelante, ¿no? En las partes más adelantadas del manual. Ahí te dice qué recomendaciones tú debes seguir para que tu archivo no falle, ¿no? Entonces ahí en los capítulos superiores tú vas a poder ver, ¿no? Para cómo hacer para que no falle, ¿no? El archivo en la importación o en la exportación, ¿no? En cualquiera de ambos tiene condiciones, ¿no? Caracteres especiales a veces tienes que eliminarlo, ¿no? Como por ejemplo puede ser signos de interrogación o eh, un tipo de apóstrofes, así doble apóstrofe, por ejemplo. Eso a veces el software lo reconoce como error, ¿no? Entonces, eso también tiene esas recomendaciones, hemos recopilado, ¿no? Dentro del manual hemos recopilado esa información, ¿no? Entonces aquí tienes, ¿no? Tienes, por ejemplo, el ejercicio uno, ¿no? Que te dice que en la carpeta base de datos, ahí en la carpeta base de datos tienes las bases de datos y te vas a ir al módulo elaboración de presupuestos. Entonces, este es el primer módulo que estamos aprendiendo a usar el día de hoy, ¿no? En este módulo de presupuestos tenemos esta ventana, ¿no? Esta ventana es pequeña, pero tiene casi aquí en esta ventana es lo principal que tú debes dominar antes de ingresar al programa, ¿no? Antes de ingresar al programa, esta ventana que dice seleccionar base de datos es muy importante, ¿no? Ahí tú defines si vas a trabajar localmente, colaborativamente, vas a trabajar desde Primavera o vas a importar desde S10. Aquí tú eh, primero defines, ¿no? Entonces, ese es muy importante. Y acá está el paso, ¿no? El ejercicio primero consiste en abrir el archivo SQLite. Ese es el primer ejercicio, se puede decir, que tenemos nosotros para hacer, ¿no? Dentro de las clases, ¿no? Entonces, nosotros, a ver, vamos a cerrar este de acá, este archivo lo vamos a cerrar para poder hacer el ejercicio, ¿no? Para poder hacer ese primer ejercicio donde vamos a conocer más acerca del entorno, ¿no? Vamos a ir familiarizándonos con el entorno, o sea, solo estamos abriendo ese archivo para poder conocer el entorno, ¿ok? Solo para poder conocer el entorno. Muy bien, entonces iniciamos, ¿ok? Para los que ya tienen acceso a los materiales, iniciamos con ese primer corto ejercicio, ¿ok? Y de paso vamos a ir explicando acerca del entorno, ¿ok? Entonces, nosotros vamos acá, elaboración de presupuestos. En elaboración de presupuestos nos vamos a ir a este botón pequeño que está en la parte de abajo, cambiar base de datos, ¿no? Allí, esta ventana es muy importante, lo vamos a usar siempre, siempre lo vamos a usar para todos los ejercicios, lo vamos a usar, ¿no? Entonces, en este botón siempre vamos a irnos a nuestra primera base de datos que tenemos ahorita en los materiales del curso, ¿no? Allí nos vamos a ir a nuestro material del curso, ahí tenemos base de datos y vamos a abrir ese primer archivo, ¿no? Le damos a aceptar y aperturamos. Con eso has culminado ese pequeño ejercicio, ¿no? De lograr abrir un archivo, ¿no? Una vez que tú logras abrir el archivo, lo vamos a hacer con la finalidad de conocer el entorno, ¿no? Para poder explicarte, ¿no? Cómo está funcionando el entorno, ¿no? Vamos a esperar ahí un momento a que abra el, el archivo, ¿no? Entonces, acá tengo también abierto yo otras versiones, ¿no? Tengo la 2022, que también es bien usada, ¿no? Cuando los cronogramas son largos, ¿no? Por ejemplo, este de acá que está acá ya abierto es de una obra del 2022 que hemos ejecutado. En esa obra, pues teníamos bastantes partidas, ¿no? Un promedio de 1000 partidas teníamos, ¿no? O más, ¿no? Incluso más acá tenemos, ¿no? Teníamos más partidas ahí, ¿no? En esa ocasión. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Más adelante cómo trabajar con
digamos, con tenemos proyectos así grandes, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas a la base de datos, aparece dos proyectos, ¿no? Abres el primero que está allí, lo aperturas y al momento de aperturar te tiene que aparecer ya el presupuesto, ¿no? Tiene que aparecerte el presupuesto. Entonces, cuando te aparece el presupuesto, nosotros allí, aquí, ¿no? Aquí en esta ventana, pues en Delfin Express, donde ves aquí, esto se llama la hoja de presupuesto, ¿no? Esta hoja de presupuesto, esta hoja de presupuesto es una herramienta muy, como quien dice, muy flexible. Aquí puedes insertar desde Excel, ¿no? Puedes insertar desde Excel y directamente, ¿no? Tiene varias opciones ahí dentro, ¿no? Dentro de esto de acá tiene muchas opciones, ¿no? Una opción es que tú puedes traerlo desde Excel, ¿no? Para traer desde Excel tienes dos maneras, ¿no? Dos formas de traer desde Excel, ¿no? Uno es la forma directa, ¿no? Directamente acá en la hoja del presupuesto puedes tú añadir desde Excel, ¿no? Y otra forma es a través de los aplicativos, ¿no? Siempre tú vas a ir a inicio, no te preocupes, o sea, siempre puedes ir, hacer clic a inicio, no se va a perder la información allí. Entonces, acá tienes tú submódulos, ¿no? Estos submódulos son muy utilizados, ¿no? Son muy utilizados. Y acá está, por ejemplo, el submódulo proveedores, ¿no? Proveedores, tienes el submódulo clientes. Este submódulo clientes es importantísimo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, ya tienes clientes recurrentes en tu empresa, ¿no? Tu empresa constructora, así, ¿no? Acá tienes tipos de obras, ¿no? Tienes para el encabezado, tienes para las unidades, tienes para el grupo de costos. Entonces, aquí nos vamos a detener un momento, ¿ok? Un momento, ahí nos vamos a detener. Estos dos trabajan en conjunto, ¿ok? El grupo de costos y los costos unitarios. En este costos unitarios tiene, dentro de ese submódulo, tiene bastantes, como quien dice, facilidades, ¿no? Tiene conexión a diferentes tipos de datos, ¿no? Vamos a verlo allí. Entonces, cuando tú usas el software Delphin Express, vas a generar diferentes tipos de archivos, ¿no? Que estos sirven para intercomunicarse con otra persona que usa también Delphin Express, ¿no? Por ejemplo, tú quieres pasarle todos tus acus a otra persona, solamente tus acus, sin pasarle tu proyecto, puedes hacerlo a través de este submódulo, ¿no? Y en este submódulo es justamente donde tienes la opción para traer, para importar. Acá tienes, ¿no? Para importar. Y acá puedes importar desde Excel o desde cualquier otro programa, pero siempre en cuando tú lo trabajes, ¿no? Y entonces eso en la sesión 3 te vamos a enseñar cómo trabajar de manera correcta para que tú puedas reconocer los insumos de manera correcta y así de esa manera se te hace más fácil el llenado del ACU, ¿no? Se te hace más sencillo el llenado del ACU. Entonces, eso te vamos a enseñar. Como puedes ver, dentro de este submódulo tienes pues diferentes aplicativos, ¿no? Y acá puedes ver la base de datos, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, si quieres ver todo lo que contiene la base de datos de ACU, del análisis de costo unitario, sus unidades aquí están, ¿no? Puedes crear tus propias unidades, también puedes crear, ¿no? Puedes actualizar o crear, ¿no? Tienes grupo de costos, ¿no? Dependiendo. Acá, por ejemplo, el único grupo de costos que tengo es puentes, ¿no? Entonces, conforme al tipo de obra, tú vas creando más tipos de costo, ¿no? Ahí vas creando diferentes tipos de costos, catálogos, ¿no? Vas creando tus catálogos. Y tienes la opción también para exportar. Como te decía, si tú lo exportas como un archivo, eso lo puedes pasar o hacia otro equipo. Y en ese equipo solo va a reconocer tus acus, ¿no? Más no, digamos, tus proyectos, ¿no? De repente tú solo quieres llevar tus análisis de costos unitarios, ¿no? Ahí tienes esa opción. Tienes la opción también acá de imprimir. Como puedes ver, es como si fuera un programita, ¿no? Por eso le llamamos submódulo, ¿no? Toda esta ventana tiene diferentes funciones que son muy útiles, ¿no? Para el uso más rápido, ¿no? Para el uso más rápido. Después tienes el de grupo de costos, donde exteriormente puedes crear un nuevo tipo de costos, ¿no? Otro bien usado que a lo largo de siempre nosotros usamos es pues el que dice proveedores, ¿no? Aquí cuando tú vas a importar un insumo, siempre vas a crear un proveedor, ¿no? Mínimamente a veces, si digamos estás desarrollando para lo que es un proyecto por administración directa, no pones pues el proveedor ni su nombre, ¿no? Lo único pones de manera generalizada.
como proveedor local, ¿no? Eso siempre te vas a percatar, ¿no? Siempre vas a fijarte que haya ese proveedor, ¿no? Si no lo creas, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque sin tú crear los proveedores, no vas a poder usar el otro aplicativo, ¿no? El aplicativo que te estaba mostrando, este de acá, ¿no? Al momento cuando tú aplicas la función de importar, ahí va a ser muy necesario, ¿no? Y eso te vamos a explicar, ¿no? Qué hacer y qué no hacer, ¿no? En ese momento cuando tú estás trayendo, ¿no? Para poder hacer de manera más automatizada, ¿no? En este diccionario tú tienes todos los índices unificados, ¿no? Estos índices unificados necesitan una parte normativa, ¿no? Para que tú domines y veas qué índices unificados usar y qué índices unificados no usar en el costo directo, ¿no? Hay ciertos índices que no se pueden usar en el costo directo, ¿no? Como ustedes habrán podido ver en la última capacitación que hubo, ¿no? En el Colegio de Ingenieros, ¿no? Donde capacitaron que hay un insumo que no se puede, o sea, hay un cierto grupo de insumos que no se puede usar dentro del costo directo, ¿no? Ciertos índices unificados, mejor dicho, ¿no? ¿Ok? Ahí también tenemos los tipos de obra encabezados y tenemos una función muy importante, ¿no? Que es acá parámetros, ¿no? En estos parámetros tú defines, ¿no? Ciertos, como quien dice, parámetros por defecto que al momento de ingresar al programa ya se van a ajustar, ¿no? Se van a ajustar de manera ya automática. Más que todo tiene que ver con los parámetros, por ejemplo, en peso de fierros, ¿no? De manera automática se va a usar en lo que es departamento, provincia, su denominación. Acá, por ejemplo, está como departamento, ¿no? Tú puedes cambiarlo ahí, región, ¿no? Ahí puedes cambiarlo, ¿no? Ahí puedes configurar esas partes, ¿no? Por ejemplo, acá tienes en costos unitarios, ¿cuál es lo que va a aparecer por defecto, ¿no? Cuando tú haces, por ejemplo, copiar o pegar desde Excel, esto es por defecto lo que va a hacerse, ¿no? Entonces, eso de manera práctica lo vamos a ver en un ejercicio, ¿no? Cómo se hace esa parte, ¿no? Y en las plantillas, nosotros tenemos las plantillas para diferentes tipos de obras, ¿no? Y esas plantillas te vamos a pasar en punto .dat, ¿no? Para que tú puedas implementarlo o mejorarlo. Y también para que tú puedas crear tus propias plantillas, ¿no? Estas plantillas tienen que ver con gastos generales, gastos de supervisión, tiene que ver, por ejemplo, con gastos de monitoreo, tiene que ver con gastos de en este caso de evaluación del expediente técnico, de elaboración del expediente técnico. Entonces, todos esos gastos van a estar incluidos dentro de esto de acá y ahí podemos abrir una plantilla, crear nuevas plantillas y allí de esa manera hacerlo, ¿no? Toda esa gestión, ¿no? Ahora, en la parte que está acá de perfiles, ¿no? Donde dice perfiles, esta parte es muy importante, ¿no? Es importante porque si no configuras bien esta parte de los perfiles, el aplicativo o el módulo que se llama cuaderno de obra no te va a correr bien, ¿no? Si no creas bien tus roles, ¿no? Tienes que crear bien tus roles para poder usar ese aplicativo, ¿no? El aplicativo o que diga el módulo cuaderno de obra, ¿no? El módulo cuaderno de obra, ¿ok? Entonces, esto de acá que te he dado es cierta base o ciertas ideas que tienes que tener para el uso del programa, ¿no? Entonces, ya en su debido momento, cuando iniciemos el ejercicio en sí, nosotros vamos a irnos directamente a parámetros para poder configurarlo, ¿no? Entonces, a ver un momentito, José está rayando la pantalla, José 2820. ¿De repente tienes algo que decir, José? ¿De repente tienes algo que aportar? Allí me avisas con toda confianza. Entonces, hasta allí te doy esas ideas, ¿no? Ahora, para tú saber si, digamos, ha aparecido una nueva actualización en el software, ¿no? Acá le puedes hacer normal clic, ¿no? Cuando tú le das clic aquí, simplemente insertas como quien dice, tu activation key y te va a decir si aún puedes renovarlo, ¿no? Tu software, puedes renovarlo. Ese botón te permite hacer eso. Y siempre acá, más bien de manera libre, siempre te va a decir en esta parte cuál es la última versión que está disponible, ¿no? Y ahí te va a dar la fecha de lanzamiento, ¿no? Esos son, por ejemplo, de lo que es ya de los softwares cuando ya está de manera definitiva, ¿no? Allí te indica, ¿no? Te dice, ha aparecido tal versión, entonces tienes que actualizarlo, tienes que solicitarlo, ¿no? Entonces te van a responder y te envían, ¿no? Bien sea por correo o por
medio WhatsApp también te pueden enviar, ¿no? La nueva versión. Siempre en cuando tú le hagas clic acá al Activation Key, le pones validar y acá te va a aparecer si aún puedes renovar, ¿no? Si aún puedes renovar. Y ahí te dice, ¿no? Hasta tal fecha tienes para tener las versiones que aparezcan, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Tienes, al igual que en cualquier software de lo que es de base de datos o softwares que trabajan en base de datos, tienes la opción de hacer la copia de seguridad, la opción de cambiar la contraseña, de optimizar la base, ¿no? Tienes la opción, por ejemplo, de esta de acá es para generar, ¿no? O para optimizar las bases de datos, ¿no? Entonces, esas bases de datos son muy importantes tener ese conocimiento, ¿no? Un poco en base de datos, ¿no? Vamos a enseñarles todas esas nociones de base de datos para que ustedes puedan verlo allí, ¿no? Listo, hasta ahí hemos visto esa parte externa. En esta parte interna hay bastantes funciones que nosotros vamos a ir usando a lo largo del curso, ¿no? A lo largo del curso vamos a ir usando esas funciones, ¿no? Y acá tenemos, como quien dice, dentro del programa tenemos más funciones, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a explicar detalladamente, por ejemplo, para qué se usan, ¿no? Y ahora sí, a modo de conocer el entorno, de los dos ejercicios que están en los materiales del curso, ¿no? Ahí lo puedes ver, están como modelo BIM, ¿no? Ahí tienes la unidad básica de saneamiento y tienes la vivienda que dice vivienda 5D. Con ambos vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a aperturarlo, ¿ok? Entonces aquí en el módulo BIM se llama, ¿no? Ahí BIM a modo de introducción, allí para que puedas practicar como parte del entorno ya para ir conociéndolo también la parte BIM y también la parte clásica, ¿no? Y ambos también se pueden vincular, ¿no? La parte clásica con la BIM. Entonces allí, ¿no? Cuando nosotros le ponemos a abrir, ahí hay un botón de IFC, le vamos a dar a abrir, ¿ok? Es un ejercicio sencillo, simplemente estamos abriendo el archivo IFC dentro del programa Delphin Express, ¿no? Simplemente lo estamos abriendo, ahí lo tengo yo en los materiales del curso, ¿no? En los materiales del curso, ahí tenemos CIACEF, ¿no? Y tenemos en la parte que dice modelo BIM, ahí tenemos, por ejemplo, el que dice VS, ¿no? Al momento de abrir, lo principal que tiene que, para que esté íntegro el archivo, es pues que tiene que lograr abrir el 3D, ¿no? El 3D. Si el 3D, por ejemplo, a veces no logra abrir, entonces al momento de exportar el otro programa, ha habido de repente algún error, ¿no? Entonces, este IFC actualmente tiene bastante capacidad, ¿no? Último, he abierto todo lo que es la parte MEP de un hospital y normal, ¿no? Hice Metro, ¿no? Con el software de Delphin Express, ¿no? Hemos metrado la parte MEP de un hospital, entonces normal, ¿no? O sea, soporta gran cantidad de elementos, ¿no? Al momento cuando tú ya ingresas, ¿no? Aquí siempre lo va a clasificar de una manera ya interna, ¿no? Como quien dice, por niveles, ¿no? Por niveles ya lo va a clasificar, ¿no? El software lo va a tener por niveles. Dentro de los niveles ya va a poner directamente la categoría, ¿no? Y cuando tú abres la categoría, ahí directamente hacia lo que es el elemento, ¿no? Hacia el elemento. Ahí como puedes ver, entonces siempre vas a encontrar el nivel, la categoría y directamente el elemento, ¿no? Una vez que tú tienes eso de ahí, acá tú puedes organizarlo, ¿no? Puedes organizar todos los elementos que están en esta parte. Ahora, tú necesitas, por ejemplo, ayuda, ¿no? Necesitas ayuda en organizar estos elementos. Entonces se hace de esta manera, ¿no? Tú lo exportas a Excel, ese IFC, y lo vas a convertir en información, ¿no? El IFC lo vas a convertir en información, ¿no? En este caso, por ejemplo, es VS, ¿no? VS, lo vamos a convertir en información. ¿Para qué, por ejemplo, nosotros hacemos eso? Es porque, por ejemplo, al nosotros convertirlo así en información, pues podemos aplicar, ¿no? Podemos aplicar, por ejemplo, la parte de lo que es inteligencia artificial para que pueda, en base a esto que ya está, como quien dice, más legible,
que nos dé una propuesta, por ejemplo, de títulos, subtítulos, para poder organizar ya nuestro presupuesto, ¿no? Puede ser que nos pasen un IFC y ese IFC nosotros necesitemos organizar en títulos, subtítulos, qué partidas contiene. Entonces, allí tiene la opción, ¿no? Otros programas no tienen esa opción, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a Beam Vision, de repente tiene esa función, pero yo lo busqué, ¿no? En Beam Vision, a ver si me pudiera convertir, ¿no? Mis elementos IFC en Excel, ¿no? Entonces no lo podía, ¿no? Acá en el Delphin Express puedes convertirlo a Excel, ¿no? Tu IFC, todos los elementos que están acá, lo puedes convertir a Excel para que de esa manera automatices los procesos, ¿no? Y puedas, por ejemplo, decir cuántos elementos tengo ahí, ¿no? Puedes mandar hacia una inteligencia artificial, ¿no? Para que te ayude o para que te asista, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú tienes ahí, ¿no? Cuando tú haces clic a un elemento, automáticamente en este lado lo va a ubicar, ¿no? Lo va a ubicar, ¿ok? Entonces, eso es lo que tú tienes que verlo ahí, ¿no? Tienes que ver de qué está compuesto el IFC, ¿no? Para poder hacer el metrado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las zanjas de infiltración, ¿no? Ahí tenemos la tubería cribada, ¿no? Que está dentro de esta zanja de infiltración, ¿no? Ahí tenemos la tubería cribada, podemos verlo, ¿no? Para poder ver los elementos, puedo ocultar, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ver un elemento aquí dentro, acá el IFC es trabajable, ¿no? Puedo ocultarlo, ¿no? Y como ustedes ya han visto, al inicio hemos dado un tipo de código que nos permite reconocer entre diferentes tipos de acero y multiplicarlo por diferentes pesos, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, esto solo lo que estamos viendo solo es para conocer el entorno, ¿no? Es para que vayamos afianzándonos en el entorno. Pero en sí nosotros vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Vamos a usarlo a un nivel clásico primero. Una vez dominada la parte clásica, vamos a pasar a dominar a un nivel en el que estamos mostrando ahorita, ¿no? Para que ustedes puedan metrarlo ahí, ¿no? Entonces, hasta ahí lo tenemos, esa parte. Ok, entonces de todos los que están presentes, ahí tienen que ya haber podido aperturar esto de acá, que está ahorita por el momento está en IFC. Más adelante les vamos a pasar, les vamos a facilitar en formato RBT y también en formato de Navisworks, ¿no? En el sentido de que ya están los conjuntos creados, pero también vamos a aprender un método para crear más rápido los conjuntos, ¿no? Los conjuntos de los elementos 3D, ¿no? Ok, entonces dentro de los materiales del curso también tienes el otro ejemplo. Ahí tienes el otro ejemplo. Aquí, cuando tú tienes ya cargado un IFC, por ejemplo, no es la última versión, tú puedes eliminarlo, ¿no? Eliminamos el IFC presente. Ahí vamos a eliminarlo y vamos a cargar el otro ejercicio, ¿no? Que también está en los materiales del curso. Ahí tienes, dice vivienda 5D. Abrimos, ¿no? Aperturamos el otro material, ¿no? Ahí está. Entonces, al momento cuando tú abres, de igual manera se va a organizar acá por pisos, ¿no? La edificación se va a organizar por nivel uno, por ejemplo, nivel 2 ahí, ¿no? Todo lo que pertenece al nivel 2 ahí va a estar, ¿no? Ahora, dentro del nivel 2 por ejemplo, tenemos losas, ¿no? Si seleccionamos losas, solo la categoría de losas del segundo nivel se va a seleccionar, ¿no? Allí se va a seleccionar. Entonces, dentro de esto de acá, cuando tú, como quien dice, al igual que en los softwares de 3D, cuando tú le haces clic sin soltar, puedes rotar el elemento, ¿no? Puedes rotar aquí el elemento. Ahora, si tú quieres verlo acá en planta, puedes hacerlo así. Ahí puedes verlo en planta. ¿Quieres ocultar todo el nivel 2? Ahí lo ocultas, ¿no? Y ahí puedes ver un poco más, viendo, por ejemplo, el encofrado, los aceros también, ahí puedes verlo. ¿Quieres ocultar el encofrado? Vas a ver que está organizado todo en un solo ¿no? Y ahí está, se ocultaron todos los encofrados, ¿no? Digamos, quieres ocultar todo lo que es muros, ahí tienes, ocultas muros, ¿no? Y así vas desmenuzando o vas viendo a fondo lo que es los elementos 3D, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puedes ocultar lo que es la categoría de suelos, ahí puedes ir ocultando, ya puedes ir viendo parte de las instalaciones, o si quieres hacer un metrado un poco más rápido, ¿no? Preliminar,
puedes hacerlo en esta parte de aquí, ¿no? Por ejemplo, quieres saber cuántas luminarias tienes, ¿no? Aquí. Entonces, ahí, por ejemplo, solamente ves el término con el cual ha sido creado, ¿no? Cuando le haces clic, te aparece siempre te va a aparecer acá el nombre, ¿no? En este caso, desde el Revit ha sido creado, ¿no? Su nombre por tipo ha sido creado como redondo plano, así nomás está, ¿no? Entonces vamos a buscarlo acá con la palabra redondo. Ahí está, ¿no? Ya lo tienes ya filtrado, ¿no? En realidad, en todo el proyecto, cuando tú le haces clic acá a metrado, ya tienes un metrado preliminar, un recuento, son 8, ¿no? 8 luminarias que existe en ese proyecto. Y prácticamente ahí ya lo tienes metrado, ¿no? Sé igual con volúmenes también, puedes hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, quieres verlo a nivel de zapatas, ¿no? Zapata, ahí lo tienes. ¿Cuánto de volumen tengo en zapata? Siempre tienes que hacer clic aquí sobre la categoría. Cuando haces clic acá en la categoría, vas a buscarlo acá, ¿no? Por ejemplo, en este caso no lo ha reconocido de manera automática, ¿no? En el anterior modelo sí lo reconoció, ¿no? Entonces todo depende del nombre con el cual ha sido creado, ¿no? O de repente ha sido importado de mala manera, ¿no? Entonces eso se puede corregir desde el archivo editable, ¿no? Desde el editable, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que no ha sido importado de manera correcta, ¿no? Es por eso que no ha reconocido los volúmenes, ¿no? Todos los parámetros no se trajeron de manera adecuada, ¿no? Lo cual no sucedía con nuestro otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a eliminarlo esto de aquí y voy a cargarlo el otro ejemplo que tenemos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, por ejemplo, vamos a escribir acá excavación y aquí sí reconoce, ¿no? Aquí sí reconoce todos los parámetros. Entonces, ahí puedes ver la diferencia de la exportación desde el inicio, ¿no? Desde el editable, ¿no? Desde el archivo Revit, desde ahí tiene que importarse de manera correcta para que reconozca, ¿no? En el otro no reconoció ni un solo parámetro, ¿no? En este caso, en el caso del VS sí reconoció, ¿no? Pero este de aquí también tiene los parámetros, solamente que no se ha llevado, ¿no? De manera correcta. Es igual también, si quieres traer desde otro software, tienes que ver si ese elemento tiene parámetros, ¿no? Hay parámetros de ejemplar y parámetros de tipo también, ¿no? Entonces ahí tienes que verlo, ¿no? Ahora, en aquí ya tiene volúmenes, ¿no? Si yo, por el simple hecho de haber escrito excavación, ya sé cuánto de volumen tiene, ¿no? El volumen que tiene, por ejemplo, acá es 0,92 tiene, ¿no? Este pequeño, como quien dice, VS tiene 0,92 metros cúbicos, ¿no? De excavación, ahí está, ¿no? Entonces, si tú vas, por ejemplo, a los proyectos, coincide, ¿no? Con los proyectos que se están ejecutando en VS, ahí coincide. Entonces, a ver qué otro elemento quieres, por ejemplo, saber un metrado, entonces así puedes hacerlo. Y si ya quieres, digamos, eh, como quien dice, ya llevarlo a la hoja de presupuesto, pues ya es de manera distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando escribimos la palabra rectangular, se va a solamente clasificar los elementos rectangulares. Aquí puedo ver también la cantidad de volumen también, ¿no? Como les decía, dependiendo cómo está acá sus parámetros, ¿no? En este caso sí tenemos acá, tenemos en columnas 0,2 metros cúbicos, ¿no? Ahí tenemos. Si queremos ver de otros elementos, también lo podemos ver. Si en caso quisiéramos ver de sobrecimiento, si ha sido creado, ¿no? Con ese nombre lo vamos a poder clasificar ahí, ¿no? Sobrecimiento. Y también quiero saber como quien dice, su metrado ahí. Entonces simplemente hago clic aquí y ahí tengo, ¿no? Quiero verlo en metros cúbicos o en metros cuadrados, ¿no? Y si lo quiero ver en metros cúbicos, acá está 0,2, ¿no? Ahí tenemos. Si quiero verlo en área, digamos en área, la área lateral, también tenemos otro parámetro que es área lateral, ¿no? Es distinto, ¿no? Tenemos área lateral neta, ahí está. Si queremos ver, digamos, todo el contorno, área lateral neta está 1,35. Entonces, esto de acá que ustedes pueden ver ya vino desde Revit, ¿no? Desde Revit ya vino así y no tuve que hacerle más nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Al momento de traer, tenemos que aprender la diferencia entre ambos archivos, ¿no?
Entonces esos archivos ahí lo tienes en esta primera práctica. Tienes, ¿no? El modelo BIM, tienes ambos archivos, ¿no? Tienes la vivienda y el VS. Ambos son distintos porque en el otro está con parámetros y en el otro solo está como 3D sin los parámetros necesarios para cuantificar, ¿no? Ahí tienes también lo que es normativas y materiales. Tienes ahí de los índices unificados. Tienes algunos índices unificados que más se usan, por ejemplo, en equipos y herramientas. Si tú abres ese PDF, ahí vas a poder encontrar, ¿no? Y tienes por último acá los PPTs del día de hoy que se ha trabajado. Ahí vas a poderlo encontrar, ¿no? La presentación, ¿no? Tanto la gráfica que está aquí, ¿no? Esta gráfica también la hemos puesto allí como parte del PPT, donde, por ejemplo, de Delphi Express podemos originar toda esta información que está aquí, ¿no? Especificaciones técnicas, metrado, cronogramas, análisis de costo unitario. Incluso también podemos hacer valorización, que eso ya es en la parte de ejecución, pero en este caso esto es más enfocado ya a la parte de expediente técnico, ¿no? Lo que es respecto a planos lo haces en Revit, ¿no? Lo haces en Revit, acá está, ¿no? Los materiales también ya están ahí en la sesión de hoy y ya lo están, ¿no? Entonces, hasta allí, ¿no? Hasta ahí es el ejercicio, es parte como para ir familiarizándose con el software. Es una parte así casi introductoria donde estamos aplicando ciertos botones, ciertas cosas, ¿no? Entonces, ya iniciado el curso, vamos a hacerlo a más profundidad, todos los botones, las funcionalidades y ahí poder aplicar, ¿no? En todo lo respecto a la parte práctica. Ok, muy bien. Entonces, Daniel, ahí de repente ahora sí el espacio de preguntas o qué corresponde. Así es, ingeniero. Muchas gracias por la capacitación. Veo bastante participación, comentarios, consultas. Están bien motivados ahí todos los participantes. Entonces vamos a reactivar el audio, por favor, pero con respeto. Ya levantan ahí la mano y pueden formular su pregunta al ingeniero. Ya, a ver, ya acabo de reactivar el audio, entonces pueden activar su consulta, su audio para hacer las consultas con el ingeniero, ¿ya? Unos minutos, por favor, unos 6 minutos, ahí, 6, 7 minutos de preguntas. Y de ahí estamos pasando también respecto a los informes ya para cerrar el tema de las inscripciones, explicarles un poco de la licencia que estaba comentando el ingeniero, tanto de la licencia por UCB, la licencia directa, cómo va a ser la instalación, todo ello en breve, ¿ya? Entonces, alguien quiere formular una pregunta, por favor, adelante con toda Sí, confianza, puede activar su audio. sí, buenas noches. Sí, buenas Eh, noches. eh, sí, por favor, una pregunta, ¿no? Relacionada, digamos, en sí del software, ¿no? En cuanto al uso. ¿No se va a elaborar desde cero un presupuesto empleando este Delphi? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Sí, la consulta es que si no se va a elaborar desde cero un presupuesto y llevarlo a lo que usted, digamos, ha empezado, digamos, la enseñanza, ¿no? Porque el presupuesto, lo que estoy viendo, que todo va a ser importado de otros, por ejemplo, el S10, no, bueno, esa es de importación. Pero en sí el programa no se elabora directamente el presupuesto, luego se usa para los demás. Ya, bueno. Entonces, sí, o sea, para iniciar de cero, sí vamos a iniciar desde cero un proyecto, pero en este caso, justamente para iniciar desde cero, es que nosotros vamos a iniciar un proyectos pequeños nomás, así como este de aquí y el de aquí, ¿no? Claro, Principalmente el que podemos hacer desde cero, cero, vendría a ser un proyecto así, un poco pequeño nomás, para poder crear las partidas, porque en sí, al claro, nosotros crear un análisis de costo unitario, el proceso va a ser repetitivo. Entonces, yo creo que por cada especialidad vamos a generar las partidas más importantes, claro, desde cero, ¿no? claro, Y, porque a ajá, la final donde en no el hay nada, programa, ¿no? Vamos a iniciar una ah, base de datos en blanco, ¿no? exacto. En ¿Para qué? blanco, en Para blanco. poder poder, digamos, empezar a elaborar el presupuesto usando este programa. Porque, claro, uno domina otro programa, el S10, que es el más común que existe acá en presupuestos. Entonces, eso.
así como empezar de cero, elaborarlo, bueno, hacer su cronograma, todos esos detalles. Pero esa era mi consulta, ¿no? Dice que sí, bueno, ya pues no sería interesante, ¿no? Sí, desde cero vamos a iniciar una base de datos y esa base de datos lo vamos a usar ya para vincularlo después, posteriormente ya con... Pero esas eran las sesiones más avanzadas, ya como les decía, hasta la sesión 5 tenemos que hacer prácticamente el uso clásico, ¿no? O Uso sea, así básico. Ujú. usando, digamos, presupuesto Como digamos, si de fuera un S10, ¿no? Como si fuera un algo S10, clásico. que de ahí nomás se va a importar. Ah, del S10 también, vamos a hacer una demostración nomás cómo se importa, ¿no? Solo con fines para poder traer un presupuesto de S10. Ya, Ajá, correcto. listo, listo. A ver, Gerson Nieto está levantando la mano. Gerson, adelante con tu consulta. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi duda es sobre la interconexión que se va a hacer con el Revit. ¿Se va a hacer desde las tablas de planificación de los metrados que se generan en el mismo Revit o se va a metrar directamente en el Delphi? Esa era una duda que no tengo un poco clara. Allá. Entonces, lo que se va a realizar el método, actualmente el método más práctico es que nosotros vamos a enviar la información de Revit con todas las tablas de planificación dentro del IFC, ¿no? Ajá, dentro Ah, del ok, ok. IFC Sí, vamos a mandarlo. perdón, como mostró una sección donde colocaba la fórmula, me imagino que eso es solo con temas prácticos, ¿no? Porque todo eso ya viene del Revit, ya, el tema de cantidades, ¿no? Ah, las cantidades. Eso sí, lo que es la parte, digamos, cuando tú generas tus fórmulas del Revit, eso sí no lo va a poder reconocer en la parte, solo va a reconocer del IFC las cantidades nomás, no las fórmulas ni nada de lo que ya estaba en Revit, ¿no? Ok, y la exportación del mismo Delfin, digamos, eh, si tengo entendido, el Revit te genera las tablas de cuantificación en Excel, ¿cierto? En un modelo para ya presentación. ¿Esto mismo Ajá. se va a generar el Delphi o solo del Revit? Ahí. Entonces ya para cuando tú vas a presentarlo, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Está acá el, digamos, el BIM. Digamos, ya tú quieres presentar, digamos, un metrado, digamos, que sea este de acá, el de columnas, ¿no? Y quieres presentarlo, digamos, así como en una hoja de presupuesto, ¿no? Algo así. Entonces aquí tienes, por ejemplo, si yo quisiera metrar estas columnas del volumen, por ejemplo, ¿no? Acá está. De este volumen que yo, digamos, quiero metrar, ¿no? Que quiero metrar, cuando tú lo llevas a la hoja de presupuesto, allí te va a aparecer en el reporte, ya te lo puedes generar en un reporte general, ¿no? Para generarlo en el reporte general, antes tienes que enviarlo primero hacia la hoja de presupuesto. Una vez que lo envías acá, cuando lo envías a la hoja de presupuesto, luego te vas a reporte de nuevo, o sea, lo haces clic de nuevo acá en metrado, pero en este caso desde afuera, ¿no? Le haces clic y acá ya lo puedes poner más información, o puedes ya, como quien dice, manejarlo como si fuera un Excel, así ya, acá en esta zona. Eso es cuando ya, Claro. digamos, ya tienes tu IFC avanzado y ya lo vas a hacer reportes ya. Ok, ese tema también se va a tocar dentro de estos sesiones. Dentro de las sesiones, sí, en las sesiones finales vamos a trabajar ya la parte IFC, todas esas partes de ahí vamos a trabajar en las sesiones. Por ejemplo, tenemos tres sesiones de metrados. Ahí en las sesiones de metrados, en la tercera sesión de metrados, ahí lo vamos a hacer, ¿no? Ok, ok, perfecto. Ajá. Ingeniero, buenas noches. Así, dígame usted, dígame. Eh, eh, también en este curso de Delfín vamos a llegar a lo que son los cronogramas, tanto lo que es valorizado de materiales y equipos. Ah, ya, sí, sí vamos a hacer el cronograma de materiales y equipos, sí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque en esa función es muy importante. Tienen ahí una funcionalidad para clasificarlo, ¿no? Para que no esté mezclado ambos, ¿no? Porque a veces Ah, cuando generas como usted dice, por ejemplo, el cronograma, ¿no?
A veces están mezclados, ¿no? A veces quieres separarlo, ¿no? Aquí, ¿no? El que decimos de adquisiciones, ¿no? Así es, ingeniero, porque a veces, como usted mismo tiene ya la experiencia, a veces cuando nosotros como no tenemos esta capacitación, bueno, en mi caso, a veces logro llegar ahí, pero ya cuando llego nuevamente a la ventana de análisis de precios junto con el presupuesto, se borra todo eso. Mm, claro, claro. Entonces, para que no suceda eso de ahí, hay que, por ejemplo, acá hay filtros, ¿no? Para poder filtrarlo, ordenarlo, ¿no? Ajá, y vamos a verlo esa parte. Pero siempre, eso sí, la parte importante es para hacer el acabado final. Siempre vamos a depender, llevarlo antes a un Excel. Eso sí es necesario, porque acá solo son datos así, nomás en bruto a veces vota, ¿no? Y en el Excel sí hay que hacer ciertas comprobaciones en las columnas, así, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Sumatorias. Ok, ingeniero, gracias. Ajá. Una consulta extra, disculpe. Mencionó algo sobre las cotizaciones, que existe una base, algo así como lo que existe en el Arquímedes, el generador de precios, creo. Ah, sí, acá tenemos nosotros un lugar donde se registra cotizaciones. Y está vinculado también a, puedo vincularlo directo a la partida o puedo hacerlo externamente, o sea, para toda la obra en general, ¿no? Ok. Tengo varias opciones de hacer cotizaciones. Puedo hacerlo por partidas o por grupo de partidas. O también por un grupo, digamos, por una especialidad, digamos, también. Por ejemplo, cuando yo selecciono aquí, por ejemplo, todo lo que es obras provisionales, quisiera hacer cotización de todo obras provisionales, ¿no? O digamos, solamente quisiera hacer por partida, digamos. A veces en las partidas grandes necesito hacer la cotización solo de esa partida, porque ese sí contiene bastantes elementos, ¿no? Digamos, un vaciado de lo que es losa, ¿no? Entonces voy a necesitar por separadito hacerlo, y eso sí puedo hacerlo, tiene su propio gestor de cotizaciones, ¿no? Sí tienen ahí su gestor de cotizaciones, ¿no? Para Eso fue generar la lo que cotización e tocamos imprimirla, en las ¿no? sesiones, ¿no? Sí, generar la cotización, imprimirla y también registrarla si en caso ya ¿no? Sí, Ok. ahí tiene su software, ¿no? Su parte financiera, ERP administrativa, ¿no? Si tienen preguntas, normal pueden hacerlas, ¿no? Ingeniero, tengo una consulta. El otro día un participante que se está inscribiendo del extranjero me estaba comentando que él radica en Costa Rica y me estaba consultando si podía cambiar a la moneda de su país, ¿no? Ahí en el Delfin. ¿Tiene la opción para poder configurar? Ah, sí, tiene la opción para configurar a diferentes tipos de monedas, ¿no? Ahora, lo recomendable es, por ejemplo, desde el momento de la instalación, ya que pueda seleccionar su ubicación geográfica ya, desde el inicio ya, para que así ya no tengan que estar configurando mucho, pero también se puede configurar aquí, ¿no? Tiene para configurar la moneda. Pero recomendable es desde un inicio ya escoger, ¿no? Su región o su país, ¿no? Su país, su nación. Del chat también vi que hay preguntas, de repente ahí. Sí, de repente algunas podría responder, ingeniero. Ay, excelente, excelente. Vamos a responder las preguntas que tenemos acá por el chat, ¿no? Ah, respecto a la grabación, usted ya le va a contestar respecto a ello. Todo lo que es el aula también están preguntando. Y acá lo que dice es del BIM para descargar. Bueno, se va a pasar los materiales constantemente, ¿no? Para que puedan descargarlo.
los que no tienen el programa. Eso también, Daniel, sería bueno aclararles, ¿no? Del programa, de la instalación del software, eso va a haber una, en sí va a ser previo a al dictado de las sesiones, ¿no? Sí, vamos a realizar desde lo más básico, ¿no? También lo preguntó oralmente, creo, ¿no? Debe ser la misma persona. Ah, del error de la fórmula polinómica, ¿no? Del error hay diferentes maneras de corregirlo, ¿no? Una de las más usadas o que más yo sé usar es cambiando el porcentaje, lo que es respecto en utilidades, ¿no? Así lo sé un poco a veces y de otras maneras también puede serse, ¿no? Ah, ya, ya. Aquí, por ejemplo, tenemos de agroindustrial, ¿no? Ingeniería agroindustrial. Entonces, para todas las carreras esto es muy útil, ¿no? Y no solamente para ingeniería agroindustrial, sino también a nivel de empresa, ¿no? Para empresarios también pueden usar el programa, ¿no? Las clases grabadas siempre van a estar en el portal, ¿no? Incluso ya se subió la primera parte, si mal no tengo entendido. Ay, excelente, excelente. Sí, no. Para los que recién conocemos el programa, de hecho, vamos a empezar desde cero. No se preocupen respecto a ello, vamos a iniciar desde cero, ¿ok? Ah, archivos de AutoCAD aquí, yo todavía no los abro los archivos de AutoCAD directo, pero sí tengo entendido que sí se puede abrir, ¿no? Archivos AutoCAD en el software Delphi. Muy bien. Ahora sí, de la instalación. Mayormente ahora he dejado las preguntas de lo que es respecto a instalaciones, ¿no? Eso sí lo va a contestar Daniel, todo lo que es instalación, ¿ok? Entonces hasta ahí puedo leer las preguntas que están aquí, Daniel.